El suicidio es un fenómeno multifactorial, primera causa de muerte no natural en muchos países, superado solamente por los accidentes de tráfico en otros. Y esto nos obliga como profesionales a hacer esfuerzos para transformar la narrativa, pasando de una cultura de silencio y estigma a una de apertura, comprensión y apoyo. Y esto empieza por la difusión del conocimiento basado en evidencia alrededor de esto. Es por ello que hoy les presentamos la mesa Suicidio y TCAs, más allá del cuerpo, más allá del plato, y nos lo presentarán la maestra Karen Hutchinson Segura, la maestra Ana Isabel Olivo y la maestra Paulina Garza. Empezando a hablar de conductas suicidas en pacientes que padecen TCAs, las señales de alerta e intervenciones eficaces, va a compartir con ustedes la maestra Karen Hutchinson, licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Monterrey, con posgrado en Psicología Clínica y de la Salud con enfoque cognitivo-conductual por la Universidad Complutense de Madrid, en Madrid, España, y especialización en trastornos de la conducta alimentaria, actualmente directora de programas de tratamiento y supervisor clínico en Comenzar de Nuevo. Cuenta con amplia experiencia en terapia dialéctico-conductual para niños, adolescentes, adultos y en pacientes con riesgo de conducta suicidia y TCA. Es profesora clínica del Tecnológico de Monterrey, además de miembro de la Academy for Eating Disorders del capítulo hispanoamericano de dicha asociación. Si nos ponemos a leer todo el entrenamiento y certificación que tiene, nos quedamos aquí el resto de la mesa, entonces mejor dejo que los datos hablen por ella. Gracias. ¿Voy a usar este micro o este? ¿Es este o este? ¿Este? Los dos. ¿Los dos? Bueno. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Tenemos muy poquito tiempo para hablar de un tema bastante importante. Cuando pensamos un poco en la jornada de Comenzar de Nuevo, la idea es traer actualización y sobre todo mucha sensibilidad en todo lo que vemos día a día, compartirles un poco de la experiencia y un poco más de datos. La doctora Eva Trujillo ya empezó a hablar un poco de datos. En el caso de mis compañeras y yo, vamos a hablar de un tema que, a pesar de que es bastante frecuente, se habla muy poco en el ámbito clínico, en los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, vamos a ver, no sé si... Bueno, hablando un poco más de estadísticas, para que tengamos una idea de lo que vamos a observar en la población de trastornos de la alimentación y poner la gravedad en estos pacientes, vamos a observar que alrededor del casi 7% de nuestros pacientes van a verse involucrados en conductas con conductas autolesivas sin intencionalidad suicida. ¿Qué vamos a observar? Los cortes, los golpes, el hacerse daño prácticamente como una conducta que vamos a ver mucho en estos pacientes. Y sabemos que la presencia de estas conductas va a aumentar considerablemente la vulnerabilidad para tener un intento suicida. Entonces, imagínense en la población del mundo que casi el 7% de estos pacientes, sumado un poco a lo que hablaba la doctora Eva de que solo el 20% de los pacientes llega a tratamiento. Entonces, se estiman estas estadísticas en aquellos pacientes que llegan a un tratamiento con nosotros. Entonces, ahora imaginemos todos los pacientes que tienen conducta alimentaria y que no sabemos que también presentan estas conductas. En general, como mencionaba, si estos pacientes recurren a este tipo de comportamientos, la vulnerabilidad de recurrir a comportamientos suicidas es bastante alto. Y si vemos las estadísticas, fíjense en anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, que es la mayor población que es estudiada, no porque sea nada más exclusivo de estos diagnósticos, vamos a observar que entre el 40 y el 50% de los pacientes van a recurrir a esta conducta. ¿Qué quiere decir? Que más de la mitad, o por lo menos la mitad de los pacientes, van a presentar estas conductas, ¿no? Nosotros el año pasado empezamos a investigar la presencia de estas conductas en nuestra población, es decir, ya hablando de nuestra población clínica, queríamos saber cuáles eran los factores que están involucrados en la presencia de estos comportamientos y sobre todo para nosotros también era muy importante saber, aunque en la entrevista clínica y en el abordaje clínico lo veamos, queríamos saber y presentar datos de cuántos de nuestros pacientes lo presentan. Para que tengan una idea, casi el 51% de los pacientes que llegaron con nosotros a consulta presentan estas conductas. Es decir, estamos hablando que el clínico, sea nutrióloga, psicóloga o cualquiera que estemos entrevistando a un paciente, ya estamos trabajando con una conducta que va a aumentar el comportamiento suicida de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, la parte de los tratamientos y de poder actuar rápido también va a ser muy importante. Entonces, como mencionaba,
Independientemente del diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria, vamos a observar que aproximadamente el 35%, visto por muchas investigaciones, van a reportar comportamientos autolesivos. Lo que quiero que vayamos viendo es cómo en nuestro estudio es de los pocos o de los únicos en Latinoamérica de estas conductas, pero pareciera ser que vamos observando lo mismo en muchas poblaciones del mundo. Quiere decir que casi el 50% de los pacientes con TCA van a presentar estos comportamientos y 1 de cada 5 pacientes con trastorno de la conducta alimentaria van a presentar estos comportamientos. Es decir, si tú tienes 5 pacientes, 6 pacientes, por lo menos entre 1 y 2 van a tener estos comportamientos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver relacionado a estos comportamientos? Hay muchos factores que se relacionan, mucha vulnerabilidad también biológica, psicológica, pero principalmente vamos a observar en los pacientes con trastorno de la alimentación el perfeccionismo como uno de los factores que más se relacionan. ¿Por qué? Porque los estándares extremadamente altos, y no nada más lo vamos a observar en el cuerpo, la imagen corporal, vamos a observar que causa muchas emociones bastante incómodas, la autocrítica, la comparación, sobre todo todos los pensamientos que aparecen relacionados a eso. Vamos a observar que la mitad de los adolescentes en muchos estudios en donde aparece el perfeccionismo clínico, la autoexigencia en las metas académicas, escolares y también en la imagen corporal, van a recurrir a estos comportamientos como una forma de afrontamiento. Entonces, ¿qué hay que voltear a ver? Vamos a observar que la conducta alimentaria en estos adolescentes, la presencia de esta conducta con el factor de perfeccionismo, va a aumentar mucho la vulnerabilidad de que el comportamiento alimentario se mantenga o empeore, ¿no? La insatisfacción corporal también es algo que vamos a encontrar en la adolescencia como uno de los factores principales del desarrollo de trastornos de la alimentación. Y lo que vamos a observar como un factor de riesgo es la tendencia que tienen a la comparación. No nada más vamos a observarlo en la imagen corporal o en el peso o en la talla, sino también lo vamos a observar en cómo los adolescentes están buscando esa identidad y empieza mucho de la comparación con respecto a qué lugar tengo en el mundo, si no tengo esto, si no tengo lo otro, empieza a generar bastantes emociones incómodas. Y principalmente vamos a observar la sensación de fracaso, cuando se trata de no nada más del perfeccionismo clínico, sino también de la insatisfacción corporal. Vamos a observar mucho la sensación de fracaso, y esto es un factor que aumenta la vulnerabilidad de la presencia de comportamientos autolesivos, ¿no? No nada más como una forma de castigo, sino también como una forma de afrontamiento ante esta sensación de fracaso. Otra de las cosas que vamos a observar en los trastornos de la conducta alimentaria, y eso es una de las variables que también estamos investigando, que tanto se relaciona con la presencia de estas conductas, es la inflexibilidad psicológica, que básicamente lo que vamos a entender de esta conducta o de esta forma de estar en el mundo tiene que ver con estos patrones rígidos que explicaba la doctora, que están influenciados por la parte biológica, pero también vamos a observar la parte del perfeccionismo, la poca apertura, la poca capacidad también de solución de problemas, ver esa tendencia de ver nada más el árbol y no ver el bosque, limita mucho la parte de buscar soluciones. Ahora imagínense un adolescente que se compara, que tiene un pensamiento muy rígido, que ve poca perspectiva, que ve poca solución, las emociones incómodas aumentan la posibilidad. Entonces vamos a ver adolescentes que tienen patrones bastante rígidos, no nada más con la alimentación o con el ejercicio, sino también con cómo responden, por ejemplo, cuando hay baja autoestima generalizada, cuando hay depresión, cuando hay ansiedad, y eso definitivamente aumenta el miedo a cometer errores, a ser juzgados, a no sentirse capaz de afrontar las situaciones que se van presentando. Y lo que más vamos a observar es la culpa y la vergüenza. Más allá de la ansiedad y del miedo, que se habla mucho en los TCA, vamos a ver la vergüenza y la culpa. Entonces, hablando un poco de la investigación que nosotros hicimos y que sigue corriendo, hasta el corte que se hizo el año pasado en una muestra de 137 pacientes, en donde, como les comentaba, intentamos ver cuáles son las variables relacionadas con estos comportamientos y con la conducta suicida. Y evaluamos o se seleccionaron estos 137 pacientes de diferentes niveles de tratamiento. Como podemos ver, nuestra mayor población es de anorexia nerviosa, casi el 72% de nuestros pacientes tienen diagnóstico de anorexia nerviosa. Esto es un poco similar a lo que pasa en el mundo, porque
Los pacientes que recurren a tratamiento llegan muchas veces por la gravedad médica, no porque tengan una iniciativa o una motivación para el cambio. Entonces, la mayoría de los pacientes van a llegar con diagnóstico de anorexia. No es el más frecuente, pero sí es verdad que es el que más vamos a observar. Y si se fijan, la mayor población que tenemos es de un tratamiento residencial o de internamiento, también por la gravedad, o cuando ya se recurre a un tratamiento especializado, ya es cuando la conducta está bastante aumentada. Entonces, observamos que independientemente del diagnóstico de los pacientes que tenemos, intentamos saber o intentamos investigar qué se relacionaba con la presencia de estos comportamientos, porque si recordamos, la mitad de nuestros pacientes presentaban estas conductas y lo que observamos es que el estado de ánimo deprimido tenía 183 veces de más de posibilidad de tener, de aumentar la posibilidad de aparecer con estas conductas. O sea, aunque parezca muy lógico, un paciente que tiene un estado de ánimo deprimido, que tiene mucha desesperanza, que no suene muy lógico que va a recurrir a estas conductas, también hay que observar esto que explicaba la doctora Eva de los cambios neurobiológicos que existen cuando hay una desnutrición o una malnutrición. O sea, también se suma el estado de ánimo deprimido biológico que sufre el cerebro, unido a todo lo que he explicado anteriormente. ¿Y qué otra cosa observamos? Que estos pacientes en un 72% tenían más probabilidad de experimentar vergüenza y culpa. Es decir, el estado de ánimo deprimido, la vergüenza y la culpa pareciera ser que están muy relacionadas a la aparición de estas conductas. Y por ende, lo que vamos a ir observando es que esto aumenta la vulnerabilidad de la conducta suicida o el intento suicida. Entonces, cuando estos pacientes llegan a la consulta, tenemos un desafío importante porque estamos hablando que la mitad de los pacientes que vamos a tener enfrente en una entrevista ya está pensando en matarse, o está pensando en quitarse la vida, y aparte ya está teniendo conductas de riesgo, no nada más la conducta alimentaria. El vómito autoinducido o alguna conducta purgativa también puede llegar a tener esa función, inclusive la conducta restrictiva. Entonces, el desafío que vamos teniendo con estos pacientes y que, unido a lo que explicaba la doctora Eva, necesitamos mejorar rápido, porque aumenta la posibilidad de que el paciente, cuando inicia tratamiento, aumente el deseo de quitarse la vida en más de la mitad de los pacientes. ¿Qué es lo que va a estar relacionado con lo que vemos? La múltiple comorbilidad que vamos a recibir en los pacientes. No nada más llegan con un trastorno en la alimentación, más de la mitad de los pacientes cuando ya son diagnosticados con TCA tienen un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión también, unido a los diagnósticos que también explicaba la doctora Eva con respecto a la vulnerabilidad biológica y pues los factores individuales. Vamos a observar trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por déficit de atención, el espectro autista, vamos a observar los trastornos de ansiedad, el trastorno de ansiedad también social, y vamos a observar el trastorno de ansiedad generalizada como los más comunes. También más de la mitad de los pacientes vamos a observar que tienen trauma, es decir, tienen algún trastorno de estrés postraumático. Vamos a observar que en la población de TCA, más de la mitad de los pacientes, por ejemplo, con bulimia nerviosa y con trastorno por atracón van a haber tenido anteriormente un abuso sexual, por ejemplo. Entonces, imagínense todos los factores que se van sumando, unido a los factores individuales para las conductas de riesgo. Entonces, cuando llega un paciente con nosotros con estos comportamientos y con este desafío, cuando decidimos los niveles de tratamiento, la intervención, una realidad es que tenemos que mejorar rápido. Y encontrar ese orden en medio del caos tiene que ver en cómo jerarquizar. Si de por sí la conducta alimentaria es muy disfuncional, es una conducta que tiene que mejorar rápido, ahora imagínense con un paciente que está pensando en matarse. Entonces, lo importante de la conceptualización a nivel de terapia, a nivel de psicológico, a nivel psiquiátrico, de saber por dónde empezar, además de la nutrición, va a ser muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no se identifica, especialmente en la anorexia, como algo que está mal o está equivocado. Para el paciente tiene sentido, y algo que siempre le explicamos a los papás es que la conducta alimentaria es tiene sintomatología que ayudan al paciente a algo, solucionar problemas, sentirse mejor con su imagen corporal, sentirse menos triste, sentirse con menos ansiedad en el corto plazo y de una forma bastante disfuncional. Entonces el paciente tiene que mejorar rápido y tiene que desarrollar habilidades. Si yo pudiera resumir en qué consisten los tratamientos, consisten en desarrollar habilidades que el paciente no tiene y que la vida necesita para poder
desenvolverse. Entonces, hay mucho reforzamiento social, es un paciente que no identifica que esto es un problema realmente, hay una falta de compromiso, hay mucha desesperanza y múltiple comorbilidad. Entonces, unido a, voy a insistir, y el paciente está pensando en que se quiere morir. Entonces, la importancia de mejorar y de saber por dónde empezar es bien importante. Entonces, vamos a observar que una forma de mejorar lo que sienten o mejorar lo que están pensando tiene que ver con el número de peso. Tienen múltiples pensamientos de no merecer, de sensación de defectuosidad, de sentirse equivocados todo el tiempo, porque también una de las cosas que más vamos a observar que está relacionada a estas conductas es el acoso escolar o las críticas alrededor de la imagen corporal. Y cuando pensamos en un TCA pensamos en que tiene mucha ansiedad y mucho miedo. Sí es verdad que son emociones centrales en todos, sin embargo sí vamos a observar mucha vergüenza y culpa relacionada a experiencias previas que también están muy relacionadas. Entonces vamos a observar emociones muy intensas o una desregulación emocional en los pacientes y eso va a aumentar la aparición de conductas con la intención de no matarse, pero sí de aparentemente regular emociones. Entonces, si un paciente se autolesiona, va a tener mayores riesgos de tardarnos en mejorar. Entonces, las estrategias de tratamiento tienen que ir enfocadas en, primero, trabajar con la conducta que mantiene en riesgo la vida del paciente, y sobre todo tener muy claro por dónde vamos a empezar. Los tratamientos basados en la evidencia tienen muy claro los pasos a seguir, por eso es muy importante la evaluación, muy importante la investigación de por dónde empezar, qué medicamentos necesitan, porque una realidad es que los tratamientos validados no están validados en nuestra población y una realidad es que también la conducta va evolucionando y los contextos son diferentes. Entonces, individualizar los tratamientos también es importante. Entonces, el paciente tiene que entender, me voy a cruzar hasta acá, que para mejorar su vida, la forma en cómo se comporta tiene que ser diferente, incluyendo la forma en cómo come. Esto no nada más es un abordaje psicológico, sino también es un abordaje conductual principalmente, que va a influir mucho en la parte de la gestión emocional y toda la parte de los pensamientos. A veces se piensa que la terapia psicológica es lo único que va a resolver, pero una realidad es que la terapia psicológica, no quiero hablar de que es lo último, pero sí tiene que entrar en un momento en donde el paciente está mucho más estable, incluyendo con la conducta suicida. Entonces, la terapia dialéctico-conductual habla de algo muy interesante, que es qué se hace con estos pacientes que llegan desesperanzados, que tienen un riesgo para la vida, que cada vez aumenta más la idea de muerte y que aparte no quieren mejorar. Estructurar el ambiente, trabajar mucho en motivación al cambio con el paciente, desde el cambio conductual, mejorar las capacidades del ambiente, no importa que sea adulto, pero hay que mejorar las capacidades del contexto social y familiar en donde se desenvuelve y sobre todo, principalmente, una vez que el paciente aprende habilidades, hay que ayudarlo a generalizarlas. Hay que ayudar a que las lleve al colegio, que las lleve a la familia, que las lleve a la pareja, que las lleve a cualquier ámbito donde se encuentre. Y parte de lo que también el equipo con el que trabajo, que va a hablar hoy, va a mencionar, tiene que ver cómo motivamos a este paciente, cómo trabajamos, cuál es la experiencia también desde una nutróloga que pues no está preparada o no se dedica a trabajar con la conducta suicida y al mismo tiempo es parte del equipo y nos ayuda a trabajar la conducta suicida junto con la parte clínica. Entonces vamos a hablar mucho de acciones valiosas, de metas valiosas. Vamos a trabajar mucho con qué hace que el paciente se mantenga con vida. Si lo está pensando, ¿por qué no lo ha hecho? Y cómo podemos ayudarle a que esas razones aumenten dentro del tratamiento, ¿no? Entonces, hablar de una vida recuperada o hablar de un paciente que se recupera también tiene mucho que ver en que conecte con aquellas cosas que para él son importantes. Y sobre todo, yo cerraría con el hecho de que cualquier conducta que se mantenga en la vida del paciente problemática, que interfiera con las metas valiosas del paciente, una realidad es que la recuperación va a ser muy complicada. O sea, es decir, no puedo mantenerme cerca de la familia, de aquellas cosas que para mí son importantes y seguir con una conducta restrictiva o seguir con la conducta purgativa. O sea, tiene que abandonar comportamientos para aprender o agregar nuevos comportamientos. Gracias. No sé quién sigue. ¿Vamos a quedar aquí o qué?
Muy bien, gracias maestra Karen. A continuación, la maestra Ana Isabel Olivo y la maestra Paulina González nos compartirán información importante sobre el abordaje de las personas que padecen TCA y conducta suicida. La maestra Ana Isabel Olivo es nutrióloga clínica con licenciatura en Nutrición y Salud por la Universidad Regiomontana, donde se graduó con excelencia académica, y tiene un máster universitario en Trastorno del Comportamiento Alimentario y Obesidad por la Universidad Europea de Madrid. Tiene diversas certificaciones, entre las que destacan el distintivo H por manejo higiénico de los alimentos, una certificación internacional en psiconutrición y un nutritional coaching. Y además cuenta con diversas certificaciones en el campo de TCA y salud mental, como la certificación como líder del Body Image Program by Body Project Collaborative y diversas intervenciones con padres según el modelo Mausley, entre otras rotaciones internacionales que ha realizado en hospitales en España. Es parte de la mesa directiva de AMENAC del 2023-2024 como encargada de la coordinación y apoyo de socios. Un aplauso para la maestra Isabel. La maestra Paulina González es psicóloga clínica y psicoterapeuta, con licenciatura en Psicología Clínica y de la Salud por el Tecnológico de Monterrey, graduada con mención honorífica de excelencia, y realizó sus prácticas profesionales en diversos hospitales del área metropolitana, así como en Madrid, España. Es máster en terapias psicológicas de tercera generación o terapias contextuales por la Universidad Internacional de Valencia y cuenta con diversas publicaciones científicas en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria. Tiene diversos entrenamientos en prevención, intervención y posvención de conductas suicidas y protocolos de suicidio, así como entrenamientos para comorbilidades relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria, el campo de salud mental y otras terapias cognitivo-conductuales de tercera generación y contextuales, y es miembro activo de la Academy for Eating Disorders. Bienvenidas, maestras. Bueno, muy buenos días. Yo soy la maestra Paulina y aquí junto con mi compañera la maestra Ana vamos a platicarles un poquito de cómo manejamos el abordaje del paciente con TCA y conducta suicida. Entonces, por sí solo, siempre, sin importar el paciente que tengamos, siempre el objetivo principal va a ser salvar la vida. Entonces aquí es donde nos enfrentamos con uno de los retos más grandes, porque por sí solo el tratamiento para trastornos de la conducta alimentaria busca salvar la vida del paciente, porque un paciente con TCA usualmente tiene justamente como estas consecuencias médicas, biológicas que ponen en riesgo la vida. Entonces, tenemos que salvar la vida del paciente desde el ámbito médico-nutricional y al mismo tiempo tenemos al paciente con conducta suicida que tenemos que asegurar la vida o salvaguardar la vida porque en cualquier momento sabemos que pues puede llegar a suceder algo. Entonces, aquí es donde entra la importancia de entender primero cómo es que cada uno de los abordajes se centra en salvar la vida. Muy bien. Ahorita, como mencionaba también la maestra Karen, nuestro objetivo de la maestra Paulina y mío con estas slides tiene que ver con desmenuzar un poquito lo que hacemos con el abordaje, tanto con el paciente suicida como nutricionalmente con el paciente del trastorno de conducta alimentaria. Entonces, básicamente, el equipo médico y nutricional en este tipo de abordajes tiene que hacer un súper buen trabajo con la evaluación inicial para estabilizar o para poner los objetivos súper específicos de qué vamos a hacer con el tratamiento que tiene que ver con la comida, ¿no? Entonces, prácticamente, como un poquito de contexto y de la mano con las estadísticas que daba ahorita la maestra Karen, sabemos que la anorexia nerviosa es una de las enfermedades mentales con mayor mortalidad por falla cardíaca y por la cuestión de suicidio. La realidad, lo que vamos viendo en la práctica es que el riesgo de vida de los trastornos de conducta alimentaria no únicamente tiene que ver con el riesgo que depende del peso de la desnutrición con el paciente, que el paciente llega a la consulta, ¿no? Sino con un montón de alteraciones y de riesgos médicos, como lo son los riesgos cardiovasculares, todo el tema endocrino, el tema metabólico, el daño que puede haber en la cuestión renal, hepática,
desbalance de electrolitos, neurológicos y problemas en el sistema inmune. Entonces, como desmenuzando un poquito más, encontramos pacientes con arritmias cardíacas, con derrames en el corazón, con baja tensión, con un latido bajo o lento también en el corazón, con anemia, que puede poner también mucho en riesgo la vida, con alteraciones hormonales como es la menorrea, la osteoporosis y la hipoglucemia, que puede derivar también hasta problemas en convulsiones, ¿no? Y sobre todo también uno de nuestros objetivos súper específicos en pacientes desnutridos tiene que ver con, al momento de iniciar el tratamiento o la realimentación, con prevenir complicaciones todavía más graves como es el síndrome de realimentación, que pone altamente en riesgo la vida del paciente mientras corremos el tratamiento nutricional. Gracias. La desnutrición y la malnutrición, la realidad es que es un obstáculo muy grande para que el paciente pueda tener un trabajo terapéutico eficiente. Entonces, como hablábamos ahorita, pues estamos como contrarreloj para que el paciente pueda aprovechar súper bien la terapia y pues pueda tener este desarrollo de habilidades que le van a ayudar con un montón de cosas ante las problemáticas que presenta. Pues hay que iniciar una buena alimentación, ¿no? Aquí una diferencia importante es que hay pacientes que llegan con desnutrición, con bajo peso, y hay pacientes que pues clínicamente o con ciertos, como con cierta evaluación no caería en un riesgo por peso, pero sí todas las consecuencias médicas que involucran o que sean como consecuencia de las conductas alimentarias, pues pone en riesgo de malnutrición al paciente. Y también lo platicábamos un poquito en las slides pasadas, pues el paciente cuando tiene una alimentación patológica, es decir, una alimentación disfuncional con restricciones, ya sea de porciones, de energía, de variedad, va a tener consecuencias en la parte de la flexibilidad cognitiva. O sea, todas las consecuencias que tiene un paciente con anorexia bajo peso se van a ver reflejadas en los pacientes con otro tipo de diagnósticos, ¿no? La alimentación estructurada, decía el doctor Philip Meyer, no es solo una estrategia dietética, tiene que ver con que sea una herramienta terapéutica para que todo pueda funcionar y la terapia sea mucho más efectiva. Y bueno, ahorita Pau va a continuar con los objetivos a niveles terapéuticos, ¿no? Básicamente el abordaje en nutrición tiene que ver con estructurar alimentariamente, hablando de alcanzar un número de calorías, como lo mencionaba también ahorita la doctora Eva, poder alcanzar calóricamente al paciente para que su cuerpo pueda estar estable y pueda tener la energía suficiente para realizar no solo las cuestiones en reposo, sino también todo lo que implica tener un tratamiento tan intensivo como estos. Hablando de porciones, de volumen alimentario, que el paciente pueda aprender a tolerar las sensaciones corporales que generan o como, que se dan como consecuencias de comer bien, los horarios, la duración y la variedad alimenticia. El alcance de objetivos de peso es parte de la evaluación que realizamos nosotros desde un inicio, que es, como lo comentábamos también, súper importante para que el cuerpo pueda estar como con esta apertura, que no sea una dificultad que venga desde la biología y que pueda trabajarse en terapia, ¿no? Corregir síntomas como las hipoglucemias que mencionábamos ahorita, la alteración de electrolitos, establecer adecuados patrones alimentarios. O sea, el tratamiento nutricional no nada más va enfocado a que el paciente alcance un peso estable y que coma X cosa, ¿no? Sino que sean unos patrones adecuados que le puedan dar la estabilidad durante el día y básicamente que pueda tener como esta base sólida para que pueda desenvolverse en terapia. Y como les mencionaba ahorita, la normalización de sensaciones corporales. Muchos de los pacientes con distintos trastornos tienen pues una alta sensibilidad o dificultad para esta tolerancia, lo que los lleva al mismo tiempo a restringir, a comer menos o incluso a aumentar la conducta purgativa. Y como mencionó la maestra Ana, a la par de estar trabajando justamente con todo este tipo de intervenciones, a nivel terapéutico es importante que nos centremos, como mencionaba también la maestra Karen anteriormente, en el desarrollo de habilidades, en cómo
poder identificar mucho más como los efectos de realizar ciertas conductas en la calidad de vida, la parte de los mantenedores que suele disparar que el paciente haga este tipo de conductas. Entonces, aquí es donde entra la importancia de estar trabajando todo el tiempo en conjunto, porque como mencionaba la maestra Ana, la parte nutricional, el avance nutricional y médico es muy importante para que después el paciente pueda realmente aprovechar el abordaje terapéutico. Entonces lo vamos a ver también un poco más adelante, pero sí es cierto que si el paciente a nivel biológico y nutricional no está estable, es mucho más difícil que te practique habilidades, es mucho más difícil que esté presente en la consulta, que retenga la información, pero bueno, ahorita nos vamos a meter un poquito más en eso. Y aquí me interesa hablar un poquito también de ahora cómo suele ser el abordaje de la conducta suicida. Entonces, como mencionaba la maestra Karen anteriormente, una de las terapias basadas en evidencia que más se utilizan para tratar justamente este tipo de comportamientos es la terapia dialéctico-conductual. Y la terapia dialéctico-conductual nos enseña a jerarquizar siempre en cierto orden las conductas que presenta el paciente. Y vamos a seguir ese orden para saber qué abordar primero. Siempre el primer objetivo es disminuir las conductas que atentan contra la vida. Entonces, toda la parte de la ideación suicida, de, por ejemplo, las autolesiones, todo esto siempre es lo principal que se tiene que abordar. Después ya nos pasamos a abordar otro tipo de conductas, como las conductas que interfieren con la terapia, las conductas que interfieren con la calidad de vida y el aumento de las conductas habilidosas en el paciente. Pero siempre este va a ser nuestro primer objetivo. Otra cosa también muy importante en el abordaje de la conducta suicida es que constantemente tenemos que estar evaluando riesgos. Entonces, todo el tiempo, todas las consultas tenemos que estar explorando, por ejemplo, si hay ideas de muerte, el deseo de estar muerto, la intención de quitarse la vida. Entonces, es un monitoreo constante que es muy necesario para poder asegurarnos y poder brindarle al paciente las herramientas necesarias y asegurarnos justamente que no vaya a llegar al suicidio, ¿no? Es también importante como el monitoreo de impulsos, el monitoreo de las como conductas autolesivas, y aquí es donde entramos a la importancia del análisis funcional de la conducta suicida o de las autolesiones, incluso cuando no tienen una intencionalidad suicida. Y aquí es donde entra esta parte de centrarnos mucho en cuáles son como los factores que hacen más vulnerable al paciente para al final cómo envolverse en este tipo de conductas, cuáles suelen ser los disparadores de que el paciente quiera matarse o que el paciente quiera lesionarse, cuáles son justamente como los mantenedores de que el paciente continúe como comportándose de esta forma o realizando estas conductas, y cuáles son las consecuencias. Aquí es importante siempre llevar al paciente a conectar con las consecuencias en sí mismos, las consecuencias en el entorno y también los efectos a corto plazo y a largo plazo, porque justamente son pacientes que tienden a ver mucho como a corto plazo, o sea, como ese a corto plazo me hace sentirme bien lesionarme, porque es una estrategia de afrontamiento que aprenden a hacer, que ayuda quizás en momentos a que otro tipo de dolor emocional disminuya hasta cierto punto, porque la atención está focalizada como en otra cosa. Después nos vamos a meter un poco más a detalle en eso también, pero el punto aquí es que es sumamente importante estar constantemente trabajando con todos esos como mantenedores de la conducta suicida y de la ideación suicida. Y aquí entramos a otra parte, que es lo que mencionaba también la maestra Karen, de las razones para vivir. Entonces, muchas veces pensamos que cuando trabajamos con un paciente con ideación suicida o conducta suicida, la pregunta es como, ¿por qué te quieres suicidar? Pero muchas veces en realidad la pregunta es al revés, es ¿por qué no te has suicidado todavía? Y suena muy duro, pero al final son preguntas que llevan al paciente a conectar con cuáles son las razones por las que todavía están aquí. Y esas son las razones con las que tenemos que estar constantemente trabajando en consulta. Entonces, es bien importante siempre centrarnos también en cuáles son las metas del paciente, cuáles son las razones que lo mantienen aquí con nosotros, porque justamente eso ayuda bastante en la adherencia al tratamiento y pues justamente con el compromiso al cambio. Aquí también es muy importante mencionar la importancia de hacer planes de crisis, o sea, un plan de crisis como en la que el paciente pueda poner, a ver, cuando yo sienta, no sé, del 1 al 10, un número 7 en como ganas de suicidarme o en la intención de suicidarme, voy a marcarle a esta persona, voy a hacer esto, voy a practicar esta habilidad. Entonces, algo muy importante con el paciente es todo el tiempo estar como retomando el plan de crisis y viendo qué otras habilidades podemos ir agregando.
Ok, entonces, una de las preguntas que nos planteábamos, no se escucha, ¿verdad? Creo que ahí está, ya, gracias. Una de las preguntas que queremos plantear y que nos planteábamos cuando estábamos realizando esta presentación es cómo poder transmitir qué hacemos o cómo vamos a trabajar con un paciente que se presenta a consulta y tiene estas dos problemáticas al mismo tiempo o de manera simultánea. Y aquí es donde entramos a los retos justamente del abordaje de las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Uno de los retos principales es que al final del día son dos patologías o dos o sea, tipos de conductas, como sintomatología que al final ponen en riesgo la vida y por lo mismo normalmente suelen ser pacientes más graves y más complejos que requieren de mayor atención. Y eso por sí solo, por ejemplo, también impacta en el desgaste emocional del clínico, que es algo que también ahorita nos vamos a meter como un poco más a detalle, pero de por sí trabajar con el trastorno de la conducta alimentaria y todo lo que conlleva puede ser muy pesado. Trabajar con un paciente con riesgo suicida puede ser muy pesado y luego trabajas con las dos cosas al mismo tiempo y pues obviamente se puede sentir como una bomba de emociones. Entonces ese es otro reto de trabajar con esta población. Esto que platicábamos también anteriormente de que necesitamos estar constantemente evaluando los riesgos de ambas partes, o sea, constantemente el riesgo médico-nutricional, cómo va, qué tan rápido vamos avanzando, porque también obviamente hay ciertas guías a nivel nutricional de cómo a qué ritmo tenemos que ir para asegurar como la recuperación, o para que el paciente tenga mayor probabilidad de recuperarse. Entonces tenemos que estar evaluando los riesgos todo el tiempo en ese sentido y también constantemente evaluando los riesgos a nivel de impulsos, a nivel de conductas autolesivas. Entonces es como un trabajo constante que se tiene que estar haciendo. Aquí hablamos también de la necesidad del conocimiento multidisciplinario. Entonces con esto nos referimos a que, por ejemplo, yo soy psicoterapeuta y Ana es nutrióloga. Entonces cuando trabajamos con esta población, yo ocupo tener información de nutrición, de medicina, Ana ocupa tener información terapéutica del abordaje conductual, porque al final del día estamos todo el tiempo trabajando en conjunto, tenemos que estar en la misma página y hay cosas que por sí solos cada quien dentro de como su expertise, como quiera puede ir reforzando de la otra área. Entonces aquí es bien importante que todos sepamos de todo y ese es un reto también muy grande, porque es salirte de lo que te enseñaron en la universidad, salirte de lo que tú conoces en los cursos especializados como para tu área, ¿no? Y otra parte muy importante es el impacto que puede tener la conducta suicida o la ideación suicida en la comunidad terapéutica. Aquí nos metemos un poco, por ejemplo, a hablar de pacientes que quizás están en un internamiento residencial o están en un hospital parcial, donde forman parte de una comunidad terapéutica en la que entran, por ejemplo, a grupos o en la que están todo el tiempo como trabajando en conjunto. Entonces, cuando tenemos pacientes con ideación suicida o conducta suicida en este tipo de entornos, al final del día, pues la idea de muerte o el deseo de morir muchas veces sale a nivel grupal. Entonces, puede tener un impacto en la comunidad terapéutica en el sentido de puede haber más tensión, por ejemplo, en el grupo, o también la preocupación de las mismas como, pues de los mismos pacientes por sus compañeros. Luego también puede haber compañeros que también tienen ideación suicida, entonces escuchar este tipo de intervenciones o este tipo de, pues como de preocupaciones o de deseos, al final del día, pues mueve muchas emociones en los pacientes. Entonces, cuando tenemos pacientes que presentan un trastorno en la conducta alimentaria y aparte riesgo suicida, todo el tiempo también tenemos que estar monitoreando a la comunidad terapéutica. Y si, por ejemplo, si una paciente habla de, no sé, del deseo de morir, pues tenemos que continuar el abordaje también con el resto de las pacientes de cómo impacta en ti escuchar que tu compañera está mencionando este tipo de cosas. Entonces, es otro de los retos. Pero si nos metemos al reto principal, es uno que mencionaba la maestra Karen anteriormente, que es que por sí solo el estrés y la ansiedad del paciente con un trastorno de la conducta alimentaria aumenta conforme se está exponiendo en el tratamiento de trastorno de la conducta alimentaria. Y eso por sí solo puede aumentar la ideación suicida y la conducta suicida, porque es un gran estresor para el paciente. Entonces, aquí ya no solo estamos hablando de cómo
como el riesgo del trastorno de la conducta alimentaria y el riesgo de la conducta suicida, sino que mientras estás tratando uno, puede aumentarte el otro. Entonces, eso es de los principales retos contra los que se enfrenta el clínico y que tenemos que estar constantemente, igual, como ya mencioné varias veces, evaluando el riesgo, ¿no? Parte de nuestras recomendaciones con este escenario que planteamos de tener un paciente con ambas problemáticas simultáneamente tiene que ver con, en la medida de lo posible, optar por un tratamiento residencial. Sabemos que no siempre es una opción, sabemos que no está al alcance de todo, pero la evidencia nos habla de que pues, en un tratamiento residencial tenemos mayor vigilancia, podemos tener estrategias que realizamos nosotros como clínicos acerca de estructurar el ambiente, no solo tener el control de lo que el paciente come, cuándo, cómo, dónde, cuánto, sino que también pues mayor vigilancia y mayor cuidado con estos pacientes que tienen pues muchas conductas autolesivas. La realidad también es que un tratamiento residencial es un tratamiento intensivo que nos permite como avanzar a cierto ritmo según guías, según objetivos, tanto alimentariamente como en el desarrollo de habilidades. Y como lo mencionaba Pau también ahorita, tiene que ver con un ambiente donde constantemente podemos ayudar al paciente a reforzar las habilidades aprendidas, llevarnos a practicar constantemente ante, por ejemplo, las exposiciones alimentarias. Entonces, es un trabajo que se va realizando simultáneamente para protegerlo, ¿no? Y hablando un poquito acerca de la restauración médico-nutricional y acerca de lo que nos dicen las guías alimenticias para trabajar con TCA, pues tiene que ver con corregir o con como hablábamos ahorita, el llevar una alimentación patológica, una alimentación que enferma, tiene grandes como impactos también en la neurobiología, como es alteraciones de neurotransmisores, la dopamina, la serotonina. Esto se ve clínicamente o lo que podemos observar en el paciente es un estado de ánimo como más deprimido, más decaído. Un cerebro desnutrido es un cerebro súper ansioso, es un cerebro que está alerta, es un cerebro que ni siquiera escucha, no puede como absorber la información que le queremos dar. Entonces el poder resolver esta problemática como una prioridad también tiene que ver con darle herramientas al paciente para absorber todo esto y para que en realidad se sienta mejor. La dopamina también está asociada a sensación de placer, a este circuito de recompensas, entonces pues tiene sentido que el paciente desnutrido o malnutrido pues no pueda tal vez por sí solo voltear a ver cosas valiosas por las cuales vivir o recibir un tratamiento, ¿no? Toda esta información es lo que sustenta que el paciente clínicamente lo podamos ver súper rígido ante la terapia o ante la escucha, que lo podamos ver con esta dificultad en estar dispuesto a hacer cosas diferentes con su alimentación, por ejemplo. Y bueno, pues también tiene que ver con un estado de negación del paciente, simplemente no tener suficiente energía para estar vivos, pues vamos como desconectando varias cosas del cerebro. Y en esta slide me gustaría como hacer un poco de énfasis en algo que mencionaba la maestra Karen, de qué habilidades les podemos transmitir a los clínicos que no son expertos en conductas y que pueden llegar a estar recibiendo como pacientes con esta alta complejidad. A mí como nutrióloga algo que me ayudó como a comprender o algo que pude empezar a desarrollar, a trabajar con un equipo multidisciplinario, tiene que ver con las habilidades de realizar una alianza terapéutica, el crear un espacio de confianza, de escucha, libre de juicios y también cómo transmitirle al paciente esa seguridad que tal vez en otros contextos de su vida no está teniendo, es súper valioso para la apertura en las sesiones. La realidad es que, por ejemplo, nosotros como nutriólogos no realizamos un abordaje psicológico. Aquí es importante que cada quien pueda reconocer sus recursos y sus limitaciones, hasta dónde llega mi rol durante la sesión, pero sí mostrar esta curiosidad y esta exploración, no solo porque sino también con la función con la que lo hace, ¿no? La flexibilidad y la generación de nuevas habilidades de nosotros como pues, clínicos no expertos y tener en cuenta el abordaje de un tratamiento integral.
Y bueno, ahorita Ana nos platicaba justamente un poco de cómo la recomendación de un tratamiento residencial cuando el riesgo lo amerita. Ahora, algo muy importante es que hay momentos donde el internamiento no necesariamente es una opción. Ahora, esto por diferentes razones, ya sea por cuestiones económicas, por ejemplo, de la familia, o porque por sí solo, como mencionaba la maestra Karen anteriormente, muchos de los pacientes con un trastorno de la conducta alimentaria tienen todo el tiempo estas ideas de muerte. Entonces, si es un paciente que todo el tiempo tiene ideas de muerte, no lo vas a tener internado toda la vida. Entonces, ahí es donde es bien importante como este abordaje, o centrarnos en el abordaje de estructura del ambiente, por ejemplo, ya sea en un hospital de día, si es necesario, si los recursos lo permiten, o en un tratamiento ambulatorio, siempre es súper importante trabajar con la estructuración del ambiente. Es decir, trabajar con, por ejemplo, el manejo de contingencias a nivel conductual, trabajar con la familia, la red de apoyo, además de todo el abordaje que por sí solo se realiza. Esta parte que hemos mencionado bastante de tener como un equipo interdisciplinar especializado, porque también cuando el paciente no está en un internamiento, pues al final del día sabemos que hay más riesgo de suicidio y al mismo tiempo, pues entonces cada quien desde su área tiene que saber cómo abordarlo, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de esta constante evaluación de riesgos, cuando tenemos un paciente pues en un tratamiento parcial o en un tratamiento ambulatorio, si vemos que hay un riesgo inminente o va aumentando la intención suicida o la ideación suicida, si el estado médico lo permite, a nivel nutricional nos ponemos de acuerdo para tener como completo enfoque en salvar la vida del paciente y en abordar como toda esta ideación suicida, y esto permitir como pausar tal vez las exposiciones, pero centrarnos en mantener los avances nutricionales, es decir, no porque el paciente tenga o haya aumentado la ideación suicida significa que nos vamos a ir para atrás con lo que ya hemos ido avanzando. Aquí es súper importante centrarnos en el mantenimiento de los avances y, si el estado médico y nutricional lo permite, poder centrarnos entonces en darle como directamente toda nuestra atención a disminuir el riesgo suicida, ¿no? Y pues prácticamente eso. Y finalmente algo que nos gustaría decir es, como mencionábamos antes, pues para el clínico es muy pesado ver normalmente este tipo de pacientes, porque trabajamos con temas como muy fuertes, trabajamos con una población como que al final del día tienes al paciente en consulta todo el tiempo diciéndote que se quiere matar. Y aparte, sabes que tiene complicaciones médicas por el trastorno de la conducta alimentaria y aparte quizás está realizando conductas alimentarias de riesgo. Entonces, siendo muy pesado para el clínico, es súper importante contar con un equipo multidisciplinario en el que podamos estar constantemente, por ejemplo, supervisando casos, teniendo consultoría, es decir, como tener un espacio en el que entre el equipo también podamos hablar de como las limitaciones que pueden aparecer dentro de nosotros, y por eso es súper importante el automonitoreo del clínico. Todo el tiempo el clínico en la consulta tiene que estarse monitoreando para saber cómo se está sintiendo, si hay algo que está como sintiendo, pensando, percibiendo que puede estar siendo una barrera para el trabajo terapéutico con el paciente. Entonces tiene que ser un trabajo constante en ese sentido. Obviamente el clínico también tiene que trabajar mucho con el autocuidado fuera de la consulta y en el desarrollo de habilidades, que es un poco lo que platicaban anteriormente. Y bueno, pues en conclusión, la verdad es que son dos problemáticas como bastante abrumadoras, puede ser en la consulta, y al mismo tiempo hay tratamientos basados en evidencia y hay justamente como abordajes que funcionan para reducir ambas sintomatologías. Gracias. Gracias.